Comenzamos con BBVA, este banco que tiene tradición del año 1886. En Argentina es una de las principales instituciones financieras y la composición accionista está en un 26,38 flota, lo cual 9,48 está en BIMA y el 16,84 cotiza en Nueva York. Lo demás es del ANSES y lo otro es en el grupo BBVA. Esto es BBVA, a ver si lo tengo acá. Sí, es acá, es el primero que mencionan. Banco Bisbal Vizcaya Argentaria tiene casi el 40%, BBVA América tiene el 26,13%, tiene bueno, la ANSES el 7,6%, agrupados en la bolsa 9,69%, y lo demás, lo que es en el exterior, 17,14%. Esto está más actualizado. En cuanto al apalancamiento, tenemos que tiene 20 puntos básicos más que el sistema, un 4,4 veces de lo requerido, de lo que tiene depositado, en realidad lo tiene, o sea, tiene más depositado que en lo que en realidad tiene, por eso el apalancamiento, los activos sobre el patrimonio. Otra cosa más, como siempre vamos, es lo implícito, que acá es una de las que más tiene spread entre ingresos sobre préstamos y egresos sobre depósitos, en alrededor de 18,80 cuando el promedio es 17,40. Una cosa más, no. Bueno, viendo un poquito la presentación, tenemos que, bueno, la estrategia de la era de la oportunidad para todos, buscando más clientes, el mejor y mayor compromiso, los clientes primeros, pensando en grande, nosotros somos un solo equipo, todos esos eslogan que bueno, lo puede tener cualquier marca o de algo. Después, en cuanto a números más precisos, tenemos que las unidades en volumen, lo que las ventas digitales es el 94% y en montos el 71,8%. Ha crecido a 2,4 millones los clientes digitales, un 10% más que el año pasado, y los clientes mobile han crecido 14%. La penetración digital creció, la adquisición 16%, esto es nuevo gracias al programa para adquirir clientes, y bueno, más acá. Vamos a los numeritos del banco. El ejercicio 2023 acumula un saldo positivo de 48.953 millones, una suma de solo el 10,2%, ahora vamos a decir por qué, respecto al año pasado, el segundo trimestre, en cambio de un 11,4% menor al segundo trimestre del 2022. Esto es por cargos en impuestos a las ganancias con una alícuota del 37,2%, que es normal, porque se agrega la alícuota más los impuestos diferidos y todo eso, o sea, no solo el 35%, sino algo más. El rezago, como suele pasar cuando se declara impuestos, y el segundo trimestre, en cambio, el año pasado hubo ganancias. ¿Pero por qué? Porque vamos a ir primero a graficarlo en el estado de resultados, donde tenemos el año pasado un recupero de ganancias de 16.071 millones en el segundo trimestre, lo que suma a 18.177 millones, lo que da 4.000 millones más. Pero si se toma antes de impuesto, en realidad el resultado después de ganancias es como un 120% más o 30.000 millones más. Esto está dado porque el año pasado se ha hecho un reconocimiento o un contrasiento para todos aquellos que activos y bienes de uso con todos esos activos, sobre todo los bienes de uso o propiedad de planta de equipo, que fueron ajustados por inflación, se haga el contrasiento, lo cual hay un diferido reconocido de 16.090 millones, o sea, como un beneficio en el impuesto a las ganancias. Bueno, los puntos destacables, destacamos los dividendos que
que en el trimestral anterior estábamos ahí pendientes a ver si pagaban o no pagaban. Ya Banco Macro había hecho un cronograma, bueno, Banco Francés lo hizo un poco más tarde que Banco Macro, a partir del 27 del 6, con dos opciones de reparto, la primera hasta 82.054 millones, en el orden de 13,47 nominales por acción por la letra de descuento X23, el descuento con SAR, no X23N3, es decir, el 23 de noviembre del 2023 es cuando vence la letra. Uno puede adquirir las letras o la otra opción es en efectivo, ¿no? Ahora vamos a ver el esquema cómo ha quedado. En la página 31 tenemos el pago de la deuda, tenemos alrededor de 50.401 millones, esto es equivalente a 82,72 pesos por acción que se va a repartir y alrededor de un 7% de rendimiento. Y las dos maneras de repartirlo con opción en pago efectivo, con 13,71 o 13,47, pero repartiendo los nominales hasta que sumen esos nominales según el precio, que ese precio se va incrementando, obviamente, que sumen 13,71 para respecto a este capital social. Es decir, esto es lo máximo que se puede repartir y esto se divide a que dé 13,71 por acción. En especies, ¿no? En X23N3. El margen bruto de intermediación financiera de intereses da 347,9 billones, subiendo 60,9% de interanual. En los ingresos por intereses tenemos los títulos públicos, obviamente por los LELIQ, 41,6 del total, una suba del 86,7 por subas de tasa de referencia, ajuste de cláusula SER, que es un 10,7% de ponderación, sube 44,7 por contexto inflacionario, tarjeta de crédito 9,6, un 60,20. En egresos por intereses se destacan los intereses por plazos fijos, 82,8, subiendo 116,2. El margen bruto por comisiones, que da 11.327 millones, baja 3,2% por comisiones vinculadas a obligaciones. Bien, ¿qué tenemos aquí? 55, 56, bien. Tenemos los intereses por títulos públicos, al tener mayor tasa de referencia, subiendo de 151.415 millones a 282.630 millones. Los ajustes de cláusula SER, al tener más inflación, suben 22.000 millones a 72.698 millones. Intereses por tarjeta de crédito, al tener más mora y intereses y tener mayor tasa de referencia también ahí, 40.878 millones a 65.505 millones. En egresos por intereses se destacan plazos fijos, que ocupa, cuánto dije que ocupaba, el 82,8% del total en el acumulado, sube de 122.653 millones a 265.223 millones. Después dan intereses en cuentas corrientes, etc. Los resultados netos de instrumentos financieros dan 16.051 millones, un aumento del 21,4% interanual por medición de resultados de instrumentos ADR. Valor real. La diferencia de cotización y moneda extranjera da 4.537 millones, una baja del 41%. Otros ingresos y egresos salda un negativo de 40.598 millones, aumentando el déficit en 56% por ingresos brutos provenientes del LELIQ. Un punto acá, Superville ha ganado por no imputar desde abril los ingresos brutos provenientes del LELIQ de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Acá hay una ponderancia grande en BBVA en los instrumentos venidos en realidad son instrumentos nacionales. Esto no se debería cobrar según Superville. Banco Francés, o BBVA, perdón, no ha hecho ninguna mención de esto y me quedó la incógnita. El resultado por RECAN es de 147.800 millones, una suba de déficit del 49,8%.
que la pregunté, obviamente. Bueno, pregunté ahora y yo me voy a contestar. Bien. Resultados por medición, tenemos dado por los resultados de títulos públicos y la revaloración en 10.000 millones de pesos. Y el año pasado teníamos la venta de Prisma, lo que hace que se acerque un poco más, o sea, se ajuste al 21% estos valores de crecimiento. 57, 58, 60. En cuanto a diferencia de cotización, esto es conversión de pesos de activos y pasivos en moneda extranjera, hay una pérdida o una desvalorización en pasivos entre activos y pasivos de moneda extranjera de 4.515 millones, el año pasado era 2.363 millones. Otros ingresos operativos, diferencia menor a 1.800 millones, pero lo que se destaca es la suba en ingresos brutos de 15.000 millones de pesos aproximadamente sobre lo que dijeron los LELIQs. El cargo por incobrabilidad suma 21.220 millones, una suma del 92,4% por mayor cartera minorista. El costo de riesgo en cobrabilidad sobre préstamos, estos préstamos promedios, sube de 1,94 a 4,9, justamente por esta suba en cobrabilidad. El índice de cartera irregular es de 1,38, el año pasado era 1,08, subiendo 30 puntos básicos. La ratio de cobertura sigue siendo inmensa, a más de 218%. Es decir, una previsión alta con la cartera irrecuperable que se tiene, ¿no? Siguiendo esto, acá tenemos la cartera irregular. La cartera irregular del consumo ha bajado 7%, pero lo que es la del comercio minorista o la del comercio total ha subido un 4,5%. No, la del consumo subió un 38,8%, y la de minorista, que es mucho menor que en proporción a la del consumo irregular, ha bajado un 65,8%. De hecho, es muy marginal la cartera irregular, siempre se basó en valores menos del 0,5%, cuando la cartera en consumo ha subido del 1,39 a 2,07. Seguimos. Los gastos de administración son de 23.980 millones, subiendo 20,5% por servicios administrativos y de informáticas contratados. En realidad hubo varias licencias de software que vencieron, lo cual se tuvieron que renovar. Los beneficios del personal dan 56.305 millones, 11,9% superior. Acá hubo una suba anticipada en bancarios que le gana la inflación por eso, y además que ha subido la dotación un 2,4%, cosa extraña en los bancos, a 5.978 empleados y manteniendo las sucursales. Es decir, BBVA no ha hecho una sangría como lo han hecho casi todos los bancos, ¿no? La ratio de eficiencia, además, es un 56,6%, pero esto es dado porque los ingresos por intereses ingresos por intereses ha subido mucho más rápido que los gastos. Y esto sí que se da en todos los bancos por el hecho de tener instrumentos que tienen tasa mayor que la inflación por ahora, ¿no? Porque agosto va a tener una inflación de 2 dígitos y es probable que septiembre vamos con los gastos. Tenemos, como dije anteriormente, informática sube de 3.704 millones a 8.086 millones, más del doble, incluido la inflación, o sea, más del triple. Transporte, lo que es servicios administrativos contratados, lo mismo, sube casi 80% más la inflación, es decir, más del triple. En cuanto a lo que es gastos de administración, a ver si tengo dotación. Sucursales, que no anoté la página, acá está. Bien, teníamos el ratio de eficiencia acumulado, donde es casi 1.500 puntos básicos menos que el año pasado, y como dije anteriormente, empleados son más de 100, 139 más, y sucursales se mantienen.
Los préstamos suman 1.052 billones y bajan un 4,6 interanual, en moneda local bajan un 1,6, en moneda foránea, que es el 6,2% de ponderación, baja un 25,3. El market share de préstamo en el sistema financiero es 9%. La exposición al sector público es de 343.500 millones y sube un 25,3%, siendo su exposición el 11% de los activos, cuando el sistema tiene un promedio del 17% de los activos. Al segundo trimestre del 2022 era 9%. Los depósitos dan 2.009 billones, bajando un 4,3 anual. La depósito en moneda nacional bajan 2,1 y los depósitos en moneda extranjera, que pondera el 18,5% del total, cae un 9,1% por cuentas de inversión. El market share de depósitos es un 7%. Bueno, acá tenemos bastantes cosas. Tenemos los depósitos que suman, que pierden un 1,6% en moneda local y un 25,3% en moneda extranjera. En moneda extranjera es el 6,2%, el año pasado era el 8,1%. Esto se da principalmente por prendarios, por tarjeta de crédito, etcétera, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Los porcentajes de préstamo del sector minorista es el 55,1%, era el 59,1% y el resto es a nivel comercial. La mayor parte de lo que más sube son depósitos a nivel comercial a sola firma. El market share es el 9,01 cuando antes era el 8,35. Bueno, la mayor parte de los depósitos son dedicados al consumo, ¿no? 52,66. La calidad de cartera ya la vimos. Lo que es exposición al sector público, tenemos 343.517 millones de pesos, una suba del 25,3%. Esto dado por los bonos duales principalmente o bonos del Tesoro Nacional. En realidad, bueno, por esto después están los LELIP, los LELIC, que tienen un peso de 31.828 millones y aumenta 2 puntos porcentuales lo que es la exposición al sector público, llegando a 11%. En cuanto a depósitos, baja en moneda extranjera 9,1%, y lo que es en moneda local baja un 2,1%. Esto está dado por las cuentas, las cajas de ahorro, las cuentas de corrientes que no tienen valor, se van perdiendo el valor. No tiene tanto interés. Y como dijimos, los depósitos a la vista bajan un 7,6%, los depósitos a plazo un 3,4%. Los depósitos a la vista sobre el total es 59,5%. Y el market share baja de 7,16 a 7,03. Una cosa más, en cuanto a esto, depósitos suben el trimestre, préstamos se mantienen en el trimestre y bajo costo de fondeo, es decir, que devengan nada de interés, es un 60%. La exposición al sector público promedio es 17,3 y la exposición que tiene el banco es 11%. Vamos un poco con los ratios. El ROE es del 17,7, más o menos 1,7 puntos porcentuales por encima del 16 que es el sistema. En el 2022 era 18,9, el ROA es 3,2, el año pasado era 3. El NIM, el margen de interés neto sobre activos, de 33,3%, el año pasado era 22,1%. El spread entre tasas de activos promedio en un año, es decir, de los últimos 4 trimestres, era 16,6%, son 2 puntos porcentuales más que el año pasado. Y la ratio de capital sube de 22,9%, es una de las que más sube, porque Banco Macro, que tiene que pagar sueldos, ha bajado 5 puntos, acá ha subido alrededor de 5,5 puntos porcentuales. A ver si lo tengo acá. Esto es el margen financiero, que ha subido 4 puntos en ese sentido. Vamos a verlo bien. ¿Dónde tenemos que ver? Tenemos el ratio de capital que sube bastante, alrededor de 549 puntos básicos. Esto dado por
la suba de la integración de capital, que son bueno, el capital que se tiene versus el crecimiento de la exposición por riesgo, ya que por riesgo de mercado ha bajado bastante y los demás se han mantenido. Por eso sube el ratio de capital, que se puede acaparar más de lo que se acaparaba en el año pasado. Y después el ROA, el acumulado sobre todo, es 17,2 contra 18,9, es la baja. Esto dado por, bueno, el reacomodo de los impuestos a las ganancias el año pasado, ¿no? Y finalmente el margen de interés neto, el NIM, tenemos un 33,3% contra un 22,1%. Esto tiene más peso porque es antes de impuestos, es 11,2 puntos porcentuales más que el año pasado y el spread también. En pesos tenemos un NIM de 12 puntos porcentuales más que el año pasado, llegando a 34,9, a pesar que el spread es más bajo, y el NIM en dólares sí es más bajo, 1,4%, el año pasado era 2,1. Bueno, se espera un escenario de alta incertidumbre por el resultado de las PASO. Han mencionado, bueno, que ganó Milei, que se torna más incierto, que la devaluación y que un montón de cosas más que hace que las variables financieras en un entorno macroeconómico deteriorado y de poco PBI incluido en el sistema financiero se desconfíe, ¿no? Además, se espera una caída del PBI en torno al 3,5%, según BBU Research, que antes había previsto 2,5% a principio de año, o en el anterior trimestre, a pesar de la sequía, ¿no? O con la sequía incluida. La liquidez es 84,13, el año pasado era 76,68, la solvencia va de 19,97 a 22,9, es decir, el patrimonio neto sobre el pasivo, el valor del libro es 911,7, la cotización es 1.329,25, la capitalización es 814,4 billones, la ganancia por acción es 79,42, más o menos lo que paga el dividendo, un poco menos. El PER promediado es bajo, 8,84 comparado con los bancos, pero es alto comparado con sí mismo en anteriormente. Acá más ya la propaganda de Zapatilla, vemos que el precio en dólares está en 5,33, ha estado mucho tiempo, de 2019, en menos de 5 hasta hoy día, pero también ha estado en 18 en el 2018 cuando el dólar no valía mucho. Pero viendo el price earning, tenemos un price earning bajo comparado con el 2021 que tenía 6, hoy tiene en dólares 2,24. Es todo, gracias.